¡Argivos! ¡Arriba sus escudos! Mi nombre es Martin Nech y esto es Argos. Conócete a ti mismo, rezaba una de las máximas délficas. Al contrario de lo que muchos creen, no se trataba de una invitación a la introspección. No, en realidad, dicha máxima era una advertencia. Conócete a ti mismo, conoce tu lugar en el mundo, conoce tu propia naturaleza. Eres un ser humano con errores y virtudes que camina por los senderos de una vida efímera. Conócete a ti mismo, eres un mortal, no un dios, así que no intentes parecerte a ellos. Y si aún así te crees un dios, será mejor que te sujetes bien, porque si hay algo que los de arriba no toleran, es la hibris o exceso de arrogancia. Ya hemos visto varios ejemplos de mortales que intentaron medirse con los dioses y que, claro está, fracasaron miserablemente. Hoy hablaremos de otro mito de hibris, cuyo desenlace tiñó nuevamente de sangre las manos de un dios. El castigo de Marcias, el sátiro desollado. En la región de Frigia había un bosque cerca de la antigua ciudad de Selenas, donde vivían ninfas, sátiros y silenos. Entre estos últimos hubo uno que llegó a destacar como el más famoso de los de su raza, aunque no precisamente por un hecho heroico o digno de admiración. Su nombre era Marcias, y según algunas fuentes era hijo de Eagro o de Iagnis, e incluso algunos lo hacían vástago del río Meandro, teniendo al menos un hermano llamado Babis. Marcias fue protagonista de uno de los castigos más crueles que un dios supo propinar a un mortal. Y si bien el sátiro se lo ganó a pulso, la verdad es que todo comenzó por culpa de un objeto maldito. Dicho objeto no era otro que la flauta, invento de la diosa Atenea. Según la tradición, Atenea encontró una vez dos astas de ciervo mientras caminaba por los bosques de Arcadia, y al ver que eran huecas, sopló a través de ellas, emitiendo una única nota. Supo entonces que si practicaba varios hoyos en las astas, podría emitir una mayor escala de notas, al tiempo que un par de boquillas mejoraría el sonido. Y al hacer esto, pues, la diosa inventó el aulos, o flauta doble, cuyo sonido comparó con el lamento de las gorgonas Steno y Euríale por la muerte de su hermana Medusa. Orgullosa de su descubrimiento, Atenea regresó al Olimpo y esa noche sustituyó a las musas como animadoras del banquete para enseñar a los demás inmortales aquel instrumento. Sin embargo, ni bien se puso a tocar, Hera y Afrodita empezaron a reírse a carcajadas, burlándose de ella. Atenea interrumpió la música para preguntarles qué les causaba tanta gracia, a lo que Hera le respondió que sería mejor que se viera el rostro mientras soplaba la flauta, pues las mejillas se le inflaban como vejigas. Sin decir más nada, Atenea abandonó el Olimpo y descendió a Frigia, y allí, bajo el resplandor de la luna, se vio reflejada en las aguas del Meandro mientras tocaba el aulos. Y para su horror, lo que Hera le había dicho era verdad. Al tocar la flauta, su rostro se hinchaba y afeaba. Comprendió entonces que aquel instrumento era indigno de los dioses y lo arrojó a la orilla opuesta del Meandro. Y lo maldijo además para que todo aquel que lo encontrara y se animara a tocarlo recibiera la muerte más dolorosa jamás concebida. Al día siguiente, el aulos fue encontrado por el sátiro Marcias, que, intrigado por el objeto, lo recogió del suelo para mostrárselo a su hermano. Y, para su asombro, el instrumento se puso a tocar por sí solo, pues aún contenía el hálito de la diosa. El sátiro se encariñó con la flauta y no solo la conservó, sino que aprendió a tocarla con un talento divinal, embelesando a todo aquel que lo oía.
Se decía que su música era tan bella que incluso los animales se acercaban para deleitarse con ella. Marcias no fue egoísta y enseñó a tocar la flauta a todo el que quisiera aprender. Entre sus alumnos más aventajados no solo figuraba su propio hermano, sino también un muchacho frigio llamado Olimpo, cuya fama como flautista sería legendaria. No había quien no alabara sus dotes como auleta, y pronto fue reconocido en toda Frigia como el sátiro flautista. La fama, sin embargo, se le subió a la cabeza y divulgó que él, una simple criatura del bosque, era mejor músico que el propio dios de la música. Ese dios no era otro que Apolo, que además de ser señor de la luz y de los oráculos, también era patrón de las artes musicales. Acompañado de su lira de 7 cuerdas, Apolo recibía el epíteto de musagueta o conductor de las musas, de donde, precisamente, viene el término música. Un día la démona Febe, el espectro de los susurros, oyó que Marcias presumía que era capaz de vencer a Apolo en una contienda musical, y sin demora voló al monte Olimpo para contárselo al dios. Y este, irritado por la arrogancia del sátiro, decidió hacérselo pagar. Apolo, en compañía de su séquito de musas, se le apareció a un sorprendido Marcias mientras hallaba tocando el aulos frente a unas ninfas. Y ante el aplastante silencio causado por su llegada, el dios le dijo que aceptaba su desafío. Ambos, pues, competirían en una contienda musical. Si Marcias se creía capaz de medirse con un dios, pues así se haría, ateniéndose, eso sí, a las terribles consecuencias. Apolo propuso, pues, que el vencedor podía hacer con el perdedor lo que quisiera. El sátiro nada pudo contestar al respecto. Sabía que aquel momento había sido causado por su propia insolencia. Y es que, como dice el refrán, por la boca muere el pez. Apolo designó a las propias musas como juezas de la contienda, a pesar de las tibias protestas de Marcias. Aunque en otras versiones, el árbitro fue el rey Midas, el mismo que otrora recibiera de Dioniso la maldición de convertir todo lo que tocara en oro. Las musas decidieron que ambos músicos se midieran en 3 asaltos, tocando cada uno su instrumento. Apolo la lira y Marcias el aulos. Comenzó Apolo, y tan divina y armoniosa fue su canción que la corriente del meandro se detuvo para oírla. Lo mismo el viento, que dejó de soplar, y las aves de cantar. Pero grande fue la sorpresa cuando le tocó el turno al sátiro. Sus notas eran nuevas, jamás oídas por las musas, que de pronto se sintieron atraídas por aquella música alegre y estridente. Y así, el primer asalto quedó para el sátiro. Apolo propuso a continuación acompañar sus instrumentos con la voz, cosa a lo que Marcias se opuso, pues era imposible tocar la flauta y cantar a un tiempo. Pero el dios contestó que soplar era lo mismo que cantar, ya que empleaba igualmente el aire de sus pulmones. Las musas no pusieron objeción, y como Marcias no pudo cantar mientras tocaba el aulos, el segundo round fue para el dios. Ambos estaban empatados, por lo que Apolo sugirió tocar sus instrumentos al revés. Pero mientras una lira podía tañirse de cualquier forma, un aulos no podía soplarse por el orificio de salida. Las musas, sin embargo, no rechazaron la propuesta, y en consecuencia Apolo, valiéndose de retorcidas artimañas, se alzó como vencedor de la contienda. En la versión en la que Midas es juez, se cuenta que éste no estuvo de acuerdo con la victoria de Apolo y sostuvo que Marcias había hecho mejor música que el dios. Como castigo por su ignorancia, Apolo hizo que le crecieran orejas de burro. Fuera quien fuese el juez, Apolo fue proclamado vencedor y no perdió un instante en reclamar su premio, someter a Marcias a su entera voluntad. El dios ordenó que amarraran al sátiro a un pino y tras asegurarse que estuviese inmovilizado, comenzó a desollarlo vivo.
Ninfas y sátiros salieron corriendo ante el espectáculo de terror que el dios les presentaba. El mismo dios que hacía unos instantes los había obsequiado con la dulzura de su música. La belleza y el horror en partes iguales. Los gritos de agonía de Marcias resonaron por todo el monte Molos, incluso por encima de las risas de las musas que sentían la satisfacción de ver vengado a su señor. Marcias al fin enmudeció cuando murió de dolor, y aún así Apolo no dejó de desollarlo hasta quitarle toda la piel, que colgó del pino o bien dentro de una gruta a las afueras de Selenas. Se cuenta que de la sangre derramada del sátiro, o bien de las lágrimas de las ninfas que lo amaban, brotó un riachuelo que adoptaría el nombre de Marcias. Su piel, por otra parte, fue exhibida por los frigios como una reliquia aún en tiempos históricos, y existía la tradición de que si alguien tocaba el aulos cerca del pellejo, éste empezaba a moverse por sí solo, y solo se detenía si otra persona tañía la lira. En una versión alternativa, su piel tendría un fin más profano, y Apolo se haría con ella un odre de vino. En cuanto a la flauta maldita, existen dos versiones sobre su final. En una fue arrojada al río Meandro, cuya corriente la arrastró hasta el mar. El aulos flotó a la deriva hasta la desembocadura del Asopo, donde los habitantes de Sición lo encontraron e, intuyendo que se trataba de un objeto divino, lo colgaron en el templo de Apolo. En otra versión, en cambio, la flauta fue heredada por el joven Olimpo, discípulo de Marcias, un personaje sumamente contradictorio en la mitología, pues a veces aparece como hijo e incluso como padre del propio sátiro. Ya fuese porque la maldición de Atenea se había agotado con Marcias, o porque el muchacho fue lo suficientemente prudente como para no compararse con los dioses, Olimpo continuó el legado del sátiro, alcanzando tanta fama entre los frigios que para ellos sería este niño y no Atenea el inventor del aulos. Es importante aclarar que en la mitología Apolo tiene un segundo duelo musical, pero esta vez con el dios sátiro Pan, que le desafió con su siringa. El episodio se confunde con el de Marcias por la presencia de Midas como juez, aunque al final Pan no recibe castigo alguno. Por último, podemos mencionar que Apolo terminó arrepintiéndose de la excesiva crueldad con la que había tratado a Marcias, y tras dedicarle una canción de luto a su alma torturada, partió su lira para ya no volver a tocar. Y aquí termina el mito de hoy. La próxima vez que nos encontremos para hablar de mitología, veremos la historia de Tántalo, el mortal que se atrajo una de las peores iras de los dioses. Si les gustó el vídeo, ya saben, like, comenten, compartan en sus redes, no dejen de suscribirse si aún no lo han hecho y activen la campana de notificaciones. Y recuerden, Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech. Kairete.